La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para nuestra entrevista que usted puede escuchar en diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y bueno, si no, se va directamente a 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días, ¿verdad? Dele clic a la campanita para que reciba la notificación. ¿A quién le damos la bienvenida, Diana Verónica? Estamos listos para conversar con Angélica Cárcamo, ella es periodista. Hola Angélica, buenos días. Angélica. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ahí tal? está, ahí está. Qué gusto. Hola Angélica. Saludarla. ¿Cómo estás? Angélica. Bien. Bueno, muy bien. Muchos la conocerán porque fue presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, ¿verdad? Así es, ahora pues ya es Past Master. Bueno, presidenta honoraria, ¿cómo es la cosa, Angélica? Bueno, expresidenta en realidad. Expresidenta. Y ahora la vamos a saludar y vamos a conversar con ella porque ha lanzado un proyecto muy interesante que nos ha llamado la atención, que se llama Infodemia SV. Exacto. Lo voy a repetir. Ese es el sitio. El proyecto se llama Infodemia. Infodemia. Verificamos, explicamos e investigamos. Angélica, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, en primer lugar un saludo a todas y todos los que nos están sintonizando y la verdad que es un gusto volver a estar acá ante los micrófonos con ustedes. Bueno, ¿qué les puedo contar? Justo todo este tema de los contenidos falsos, de la desinformación, este contexto de la posverdad en la que nos hemos estado enfrentando en los últimos años, junto con algunos colectivos y con compañeros periodistas. Desde hace un buen rato empezamos a hablar en la importancia de tener un sitio especializado para poder contrarrestar sobre todo el discurso público, porque lamentablemente hemos identificado que mucho del contenido de desinformación no solo proviene de cuentas falsas, sino incluso de cuentas institucionales o de discursos de funcionarios públicos. Entonces veíamos la importancia de crear este sitio especializado, que a ver, no es nuevo el generar sitios especializados en fact-checking. En la América Latina ya hay experiencias, sobre todo en Argentina, que tiene esa experiencia, como es el caso de Verificado o Chequeado, que también está en México, y que lo que busca justamente es verificar los contenidos digitales, los documentos o las intervenciones públicas de las autoridades estatales, políticos, líderes de opinión, actores en general, cuando emiten pues diferentes información que consideremos puede estar siendo errónea, imprecisa o que tiene como objetivo desinformar. Nosotros empezamos a crear el sitio ya por octubre. Hay un sitio web que de momento lamentablemente está todavía fuera de línea porque tuvimos un ataque digital apenas a 2 semanas de lanzar el sitio. Ya esperamos que a inicios de esta semana se restablezca, que es infodemia.com.sv, pero tenemos una cuenta de Twitter que es @infodemiasv, donde también pueden tener información de las notas que estamos publicando por ahí. Ok. Angélica, entonces, el objetivo de este proyecto es darle versión verídica de la información, o sea, corroborar la información. Ahora bien, ¿cuáles son las credenciales de Infodemia para que uno de lector o de seguidor diga lo que dice Infodemia o lo que me está informando Infodemia es la verdad? Sí, es una pregunta muy interesante, Diana. En primer lugar, nosotros nos caracterizamos por 3 temáticas: el tener inclusión, pluralidad y un enfoque de derechos humanos en lo que estamos trabajando. Hay una metodología de trabajo en Infodemia que me permite explicarla y que se ha retomado de estos sitios que yo les he contado que ya tienen experiencia en este ejercicio de hacer verificación o fact-checking, e incluso hemos sido varios y varias compañeras formados en este sitio. En mi caso, por ejemplo, he tenido formación a través del Enlight Center de Periodismo de Austin, Texas. Recientemente hemos estado en un esfuerzo con una organización internacional
en justamente la creación de un cadre con más de una decena de periodistas en El Salvador, que estamos haciendo análisis del discurso sobre contenidos, y pues eso nos ha permitido crear este método, ¿no? El primero consiste en identificar y seleccionar la información. Es decir, no podemos analizar todo lo que se está publicando que puede parecer contenido de desinformación, sobre todo a veces cuando son de cuentas falsas, o que a veces colocan contenido bastante impreciso, pero también hay que identificar qué podemos rastrear, porque a veces hay cosas que no van a ser verificables, eso es un hecho. Buscamos también evitar caer en esto de los temas políticos partidarios, ¿verdad? Que también es uno de los principios a nivel internacional que trabajan las personas que se encargan de hacer las verificaciones o los ejercicios de fact-checking. Ese es otro punto, el tener independencia en lo que estamos haciendo. Analizamos discursos públicos en general. En este contexto es un poco complicado porque casi cuando hablamos del Estado parece estar hablando de una misma corriente política, ¿no? Luego, hacer el proceso de investigación que nos corresponde tal y como lo hacemos con el método periodístico. Es decir, una vez seleccionada la información, hay que verificar. En primer lugar, acudir a la fuente original que publicó, que emitió ese mensaje o ese discurso. Luego, verificar la autenticidad de ese mensaje, ya sea por esa persona, y si no lo dice, pues también contrastar con otras fuentes que puedan verificar que ese hecho ha sido cierto, no lo es, o si a lo mejor es impreciso. Una vez hecho este ejercicio, se hace una evaluación y un análisis. Entonces empezamos también a trabajar con un tema de categorización. Hemos trabajado al menos con alrededor de 4 categorías. Estamos trabajando con contenido falso. Cuando decimos que una nota es falsa, tiene que ver porque la información verificada no tiene un fundamento real o es incongruente frente a otros datos o fuentes. Estamos hablando también de una categoría de engañoso o fuera de contexto. En ese sentido nos referimos cuando la información parte de datos ciertos, pero se expresa a medias con la intención de confundir a la ciudadanía, que es a veces lo más común que solemos ver, sobre todo en discursos de funcionarios a nivel general. Medias verdades o medias mentiras. Ajá, exacto, ajá, Diana. Ajá. Y de ahí está, que es lo más común y lo que más identificamos. Y luego tenemos también el contenido manipulado, que se refiere, por ejemplo, a imágenes, audios o videos que han sido editados con el propósito de engañar, confundir o manipular, que a veces suele ser como lo que más trabajo nos puede llevar, porque también requiere de que utilicemos ciertas herramientas digitales para verificar esos contenidos. Y luego está, y hay que decirlo, lo no verificable, ¿verdad? O sea, también si hay cosas que nosotros no podemos identificar o hay elementos que nos hacen sentir que es imposible colocarlo, pues también podemos mencionar, miren, no lo podemos verificar, al menos no en este momento, ¿no? Porque nos parece que también hay que jugar con ese tema de la transparencia. Por eso también a veces cuando se ven contenidos divulgados en el momento y la gente dice es que no es cierto, es que es falso, es que es desinformación, en Infodemia tendemos a salir un poquito tarde, con un par de diferencias a veces hasta el día siguiente, porque sí queremos verificar muy bien y explicar sobre todo de una forma muy sencilla los contenidos. Puedo colocar un ejemplo. Por ejemplo, hace un par de semanas el ministro de Salud, el ministro Lavín, mencionaba de que la variante Omicron no se encontraba en el país girando, ¿no? Que desde diciembre venía diciendo que no sabía, que no había información, que era complicado, y bueno, 24 horas después, o casi en menos de 24 horas después, cambia su discurso diciendo que la variante Omicron ya estaba desde diciembre en el país, que nos parece que eso es una irresponsabilidad. Justificamos, investigamos sobre esto, explicamos que era falso y que él se había retractado, y lo colocamos en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí también es una forma de explicar a la ciudadanía cómo hay que tener mucho cuidado en analizar los discursos de las personas, de los funcionarios y del impacto que tienen las vidas. Infodemia también se crea con esto, ¿no? En la actual coyuntura, para nosotros y nosotras, sí nos preocupa ver cómo hay una cantidad de contenido de desinformación. Somos conscientes que no vamos a combatir la desinformación, de eliminarla. Eso es una realidad porque es imposible en este mundo con tantas cosas que hay. Pero lo que sí podemos hacer es
un buen periodismo bajo esta metodología de explicación de por qué en algunos momentos consideramos que un discurso, una nota, una imagen está siendo utilizada con fines que pues finalmente tiene desinformar a la gente. Y cuando se desinforma justamente hay una intención, ¿no?, de controlar a la ciudadanía para que piense de una forma determinada. Entonces, por ahí es donde va Infodemia. Apenas llevamos 2 semanas y media de estar ya fuera del cascarón, como decimos, y la verdad que ha sido muy interesante la aceptación de parte de la audiencia. Somos un equipo muy pequeño, apenas somos 3 personas en ellas, pero esperamos ir ampliando el equipo de trabajo en la medida pase el tiempo, y vamos haciendo pues las gestiones con diferentes entidades. Angélica, ¿solo van a dedicarse, digamos, a observar, a dar seguimiento, a verificar los discursos que provienen del gobierno? Porque, hay mucha desinformación, y no exclusivamente solo de quien está en la administración pública, sino que también, hay empresas privadas, hay organizaciones, personas individuales, ONGs, también del deporte, es decir, de todos los rubros. Yo sé que son 3 personas que están empezando y todo lo demás, pero alguien podría decir, pero solo quieren perjudicar. Desmentir lo que diga el gobierno, por ejemplo. ¿Qué opina al respecto? Y gracias por permitirme reiterar esto. No, en general nuestro énfasis es analizar el discurso principal de los funcionarios, porque como funcionarios justamente tienen la responsabilidad de brindar información real a la ciudadanía para que esté debidamente informada. Ahora bien, no solo nos centramos en el discurso del Estado, no solo gobierno, me refiero a Estado en general, que va más allá del Ejecutivo en este caso. Por ejemplo, lo que pueda decirse desde el Congreso, independientemente del partido político que mencione o haga una declaración que pueda ser imprecisa, errónea, falsa. O en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, o algún magistrado o magistrada. También estamos hablando de líderes de opinión, que también es importante verificar, actores coyunturales que pueden ser relevantes y que consideramos que la información que pueda decir pues puede tener un impacto en la ciudadanía. Digamos que lo que nos va a medir mucho el pulso es qué información de la que está en momento en tendencia está marcando en la ciudadanía, y que de repente esa información puede que en realidad sea falsa, errónea, o en realidad estemos hablando de contenido de desinformación. Entonces, por ahí es un poco en lo que vamos a trabajar. Nosotras estamos monitoreando mucho programas de emisión de televisión, entrevistas, de radio, porque no solo nos guiamos por las redes sociales. Si bien el boom de los contenidos de desinformación están en las redes sociales digitales, como WhatsApp, Facebook, Twitter, un poco en Internet en general, ¿no? Porque también hay sitios de contenido de desinformación que luego podemos hablar de ellos. También hay que mencionar que a veces en los medios tienden a haber entrevistas con algunas figuras públicas que tienden a brindar contenido impreciso, entonces también lo estamos analizando, pero no nos vamos a quedar únicamente, y eso para que quede claro en la audiencia, en las figuras del gobierno, si se quiere hablar ahí. Además, también tenemos otro eje que es muy importante, y es hablar sobre la transparencia y el ejercicio de alfabetización mediática, que son como algunos de los pasos que vamos a ir dando un poco más adelante, porque también consideramos que es necesario no solo brindar en una nota por qué un hecho o una declaración es falsa, errónea, etcétera, sino también poder educar nuevamente a la ciudadanía cuáles son los medios de comunicación verídicos, ya qué es un medio de verificación, un medio falso, qué son los famosos bots, ya qué son los famosos troll center, porque también creemos que estamos ante eso, ¿no? Entre una ciudadanía que está consumiendo mucho contenido, pero que muchas veces no toda esa ciudadanía está debidamente formada para poder analizar los contenidos que están viendo en el día a día. Ok, te voy a poner un ejemplo para que la audiencia también nos entienda, Angélica. A ver, un tema es, por ejemplo, la veda de ciertos mariscos por la marea roja. Entonces viene y lo establece el gobierno de la República, pues de manera responsable, porque a él le corresponde, ¿verdad? A través del Ministerio de Agricultura, con Salud.
pero venís y ves entrevistas de gente que está en la costa, ¿verdad?, que se dedica a la venta de este tipo de productos o que tienen restaurantes, y entonces dicen, si aquí no hay marea roja, o sea, y lo que hacen es bajarnos las ventas, y entonces aquí nadie se ha muerto, nosotros tenemos años de estar comiendo lo mismo, y los moluscos, y no pasa nada. O sea, ese es un tema que nos atañe a todos, por ejemplo, ¿verdad?, porque estamos hablando de alimentación. Entonces, como consumidor, uno al final, ¿a quién le creo? No sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque y de repente hay posiciones de biólogos, y de repente hay posiciones de científicos, y cada quien tiene su propia versión. Sí, pero hay que tener cuidado, porque ahí también lo que vos mencionas es un muy buen ejemplo de algo que nosotros hablamos sobre posverdad, ¿no? Ajá. Sobre esto de... A veces puedes tener información científica muy fundamentada con lo que están mencionando de las mareas rojas, que sabemos que son microorganismos que contaminan el agua y que también dañan la fauna, ¿no?, para el consumo humano. O sea, es decir, si se pescan mariscos de diferentes categorías, yo no los puedo consumir porque pueden tener toxinas que pueden dañar mi organismo. Pero para empezar, los medios en general, los medios responsables, deberían evitar replicar discursos de personas que están diciendo que eso no afecta a la ciudadanía, porque ahí lo que estamos haciendo es seguir generando ese contenido de desinformación. Y lo otro es que también hay un interés de este grupo de personas que, lógicamente, si bien es cierto que te baja las ventas y todo, pero hay una realidad, y es que hay un riesgo a la salud de quienes van a consumir esos productos. En este caso, el ejercicio que nosotros haríamos es explicarle a la ciudadanía qué es una marea roja y cuáles son los daños que le puede causar a la salud, y contrastar y monitorear constantemente los tiempos de duración de la misma para cuando ya es óptimo poder seguir produciendo ese consumo, ¿no? Pero también explicar que la gente diga que no les hace nada, yo lo colocaría relativo, ¿no? Eso no se puede... O sea, no te pueden decir que consumís mariscos contaminados por marea roja y no te va a pasar nada. O sea, eso es falso, ¿no? Claramente. Y aquí con el tema de la posverdad es muy complicado, porque por mucho que puedas comprobar con la información, con datos y hechos, lamentablemente también hay mucha corriente de gente que tiene intereses y que quiere creer que esa es su realidad. Y eso es bastante complicado. Por eso ahí amarraríamos nosotros, más allá de hacer fact-checking o ejercicio de verificación, este proceso que les mencionaba de alfabetización mediática, es decir, también tener espacios y conversatorios con la ciudadanía para explicarles por qué determinado tema no es incorrecto. Podemos colocar otro ejemplo, el famoso tema de las vacunas con los antivacunas. No sé si ustedes se han fijado que hay mucha gente que todavía no se ha vacunado en el país, ni siquiera con la primera dosis, porque dicen que, yo he escuchado desde cosas tan increíbles como que te meten un microchip, por ejemplo, ¿ya? Y me parece muy preocupante, porque hay mucha gente que se está enfermando de gravedad, incluso con esta variante de Omicron, y que se está muriendo, cuando perfectamente podría salvarse si se vacunaran. Pero lamentablemente hay también muchas corrientes que promueven el no vacunarse porque creen de que no son vacunas eficientes, que hay todo un tema de control de estrategias de mercado de las grandes farmacéuticas. Saber que podemos cuestionar el tema de los monopolios, y es válido, pero eso no debe ser en detrimento de las afectaciones que puede tener a mi salud. Entonces, digamos que por ahí es mucho de debate, y con el tema de pospandemia es muy, muy complicado, muy, muy complicado. Angélica, es una labor poco titánica, porque la desinformación se da en ámbitos de la política, de la economía. Hemos visto cómo los políticos agarran ciertas cifras y las voltean a su favor o en contra, ¿verdad? En el ámbito de la salud, a nivel tecnológico, hay criptomonedas y todo este rollo. Es decir, es una gama de conocimientos muy, muy amplia la que tiene que tener el que vaya a intentar verificar los datos. Vaya, solo en el área económica ya es bastante. Sí, en varios temas. En todo. La verdad que a cada uno de los puntos, y vamos también parte del rigor del método periodístico, es consultar especialistas. O sea, que es una de las cosas que es de rigor. O sea, yo como periodista
tengo que saber escribir muy bien, pero también soy consciente de que no soy especialista de todos los temas. Entonces, lo que sí tengo que tener es una muy buena base de contactos, de especialistas, de personas que también sé que me van a brindar información de calidad y de contrastar la información y de hacer las búsquedas pertinentes y luego hacer el procesamiento para explicar todo ese tema. El tema, por ejemplo, Bitcoin es muy complejo. Nosotros hasta el momento, por ejemplo, seguimos monitoreando sobre ese tema de las subidas y bajadas, que todavía no podemos hacer una afirmación sobre que el Bitcoin en realidad ha perdido tanta plata que lo ha hecho, pero a ver, ¿qué va a hacer eso? Porque es tan volátil que dentro de una semana puede volver a subir y después pueden decir, no, miren, lo que han estado diciendo los detractores no era así, ¿verdad? Entonces sí, es muy complicado, requiere de muchos procesos de formación. De hecho, nuestros equipos también están en esos procesos de capacitación. Dentro de poco vamos a tener, hablando de Bitcoins, unos talleres con periodistas justamente para hablar de esto. Y bueno, saben que también vamos a tener este tema de los bonos Bitcoin, también entender un poco esas dinámicas. Y eso también creo que es uno de los retos en general dentro del periodismo, no solo de quienes estamos haciendo esta iniciativa de verificación de datos y el estar constantemente capacitados y capacitadas en qué está sucediendo en el día a día, porque a veces en la cobertura cotidiana justamente terminamos evitando o dejando de colocar datos que son importantes para que la ciudadanía, insisto, esté debidamente informada, que esa es una de las cosas que nosotros veíamos la importancia de crear Infodemia. Era, a ver, la coyuntura es tan compleja porque tenemos tantos temas en el día a día. En El Salvador no pasa una cosa, pasa un montón de cosas de interés y nos come, ¿ya? Y nos comen los discursos de ciertos funcionarios, diferentes aprobaciones de leyes, pero a veces hay temas que son de interés para la ciudadanía que no se logran terminar de explicar. Entonces era como, a ver, sumemos en este esfuerzo, más allá de crear solo un medio más en la plataforma digital, con este enfoque de verificación, de hacer este proceso de alfabetización mediática y, como nosotros le resumimos en nuestro eslogan, periodismo contra la desinformación, que es un poco el objetivo que queremos pues plantear inicialmente, centrado un poco en la cotidianidad, en la agenda de lo que va saliendo, pero si esperamos ir ampliando más la agenda para cubrir otros temas. Mucho estamos cubriendo el tema de política social, economía, medio ambiente y derechos humanos, que son como los 5 ejes más importantes. En la medida que pues vayamos ampliándonos, pues también iremos creando otras áreas de especialización. Ok. Angélica, quiero leer 2 comentarios que tenemos aquí en la transmisión de Facebook Live. Anthony Fuentes dice, es lo que menos hacen a veces los periodistas y periódicos en este país. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de información falsa o fuera de contexto? Y Plinio Castillo, saludos a Plinio Miratoni, tenía días de no escribirnos. El primer gran filtro, dice, es el periodista, con ética, apolítico, que diga la verdad. Los felicito a ustedes, Diana y Tony, por no ser tendenciosos. Uno les cree lo que comunican. Plinio, qué gran compromiso el que tenemos nosotros con Tony, la verdad. Tratamos, vea. Nosotros de verdad que tratamos de poner todos los puntos de lo que está sucediendo, porque como ya lo dice Angélica, a través de este proyecto Infodemia SB, hay que contrastar las fuentes, ¿verdad? Y ahí va mi siguiente punto. Diana Verónica sería un buen fichaje porque ella no le cree nada a nadie. Sí, yo ya no le creo nada. Sí, y a veces, idea, Diana Verónica. Mira, lo que pasa, Angélica, hay que decir las cosas como son. Muchas veces, a veces se publican cosas de medios que tradicionalmente han sido creíbles, pero con información que no está totalmente verificada o en donde faltan algunas partes de la... algunas partes de esa información para lograr entender todo, ¿me entendés? Y ahí va mi siguiente pregunta, Angélica, porque tú dices, los periodistas deben de tener fuentes confiables, especialistas en el tema para poder escribir al respecto o expresarse al respecto. Pero también lo que se ha conocido es que muchas fuentes que son expertos en un tema te dicen lo que querés que vos repitas, no te cuentan toda la historia también, ¿ya? Y con el pasar del tiempo y con el pasar de las situaciones te vas dando cuenta, no, pero aquí faltaba tal cosa, pero por aquí faltaba tal otra, y esa parte no te la dijeron. Y cuando venís a explorar, entonces la película cambió definitivamente.
Yo creo que aquí hay varias cosas que podemos hablar del método. Y a ver, y hay algo que también me parece importante que Diana menciona y el colega este último que escribió un comentario que me parece muy atinado. Plinio Castillo. Un oyente. Plinio, es un oyente, okay. Sí. Es un oyente. Bueno, él menciona algo muy importante y es que también el tema de la desinformación no es nuevo. No es nuevo, o sea, esto ha pasado también, bueno, hemos tenido momentos de la prensa amarillista que colocan con tal de vender periódicos, revistas, medios. Con tal de que le des clic. Y no andamos buscando a chupacabras, pues. ¿Ves? Por ejemplo, estos son los medios amarillistas, ¿no? En televisión tuvimos un boom en los 90 sobre ello. Ahora con las tecnologías muchos han migrado a lo digital. Pero lo cierto es que hay una palabra clave y es el tema de la ética. La ética es muy importante en el periodista, o sea, alguien que no tiene ética no debería ser periodista, ¿no? Y acá, insisto, hay mucho también de trabajo de depuración, que es un tema que a veces genera ruido, pero de depuración también en el gremio, porque hay mucha gente que no tiene una formación, aunque sea de ese trabajo empírico, sino que de repente se coloca una credencial y automáticamente dice que es periodista cuando ni siquiera tiene una formación básica, y eso también le hace mucho daño al gremio. Y eso hay que mencionarlo, ¿no? Que es una de las debilidades que tenemos. Pero también los medios de comunicación en general deben tener mecanismos de verificación. En nuestro caso, nosotros como Infodemia, por ejemplo, en algún momento, y lo hemos mencionado, que también los medios deben ser sujetos de verificación, porque lo que dice Diana Verónica, no se puede equivocar. Y a ver, podemos equivocarnos, que no pasa nada, o sea, somos seres humanos y podemos de repente fallar. El error está cuando no rectificamos. Y eso es una autocrítica que a veces hago con colegas. A veces entiendo que por el día a día, por la inmediatez, tenemos que publicar cosas ya, y a veces se nos van datos, no profundizamos, pero de repente, a ver, puedes publicar un tweet de última hora sobre un hecho relevante, pero tendríamos que tener la obligación de, en la emisión, no sé, si hay algún hecho que sucedió hoy en la mañana, en la emisión del mediodía, ampliarla, por ejemplo. Luego, al día siguiente, si es necesario, darle seguimiento. O sea, eso es como lo ideal en el trabajo periodístico, pero también hago esa autocrítica por el día a día, la crisis también en algunos medios, a veces se deja de dar esos seguimientos. Entonces sí creo que también hay todo un reto de fortalecer la calidad del periodismo en general. Yo creo que hay muy buenos esfuerzos en plataformas, sobre todo en las plataformas digitales, que están apostando por todo esto del periodismo de profundidad, que permite tener como más detalles de un hecho que puede ser de interés, con lo que menciona Diana. Ahora bien, ¿cuál es el reto que a veces suelen tener los medios digitales que hacen periodismo a profundidad? ¿Cómo eso también lo pueden colocar en formatos un poco más extensos? Que son muy extensos, pero también cómo lo puedes colocar a formatos que también pueden ser más atractivos para la gente que no está acostumbrada a leerlo, porque también hay que decir esto, en nuestro país tenemos una cultura de muy poca lectura, y quienes tienden a consumir contenido de periodismo de investigación de calidad, que hacen por lo general, digo por general porque pueden ser otros medios, pero cae mucho en los medios digitales que hacen periodismo investigativo, no muchas veces la gente tiene acceso a esas plataformas, o porque son muy extensos no los quieren leer, ¿no? Entonces también hay que crear nuevas narrativas para contar o para darle seguimiento. De ahí, por ejemplo, yo siempre lo he dicho en cualquier espacio, los convenios o las alianzas con otros medios son importantes para contar los hechos, como hicimos una nota, por ejemplo, incluso cuando te equivocas en un reportaje y hay algo que te faltó decirles, que yo insisto en eso, pero a veces como que todavía nos falta un poco en eso. Y sí me parece que es necesario. Yo en otras entrevistas, cuando todavía estaba en la presidencia de la APE, yo decía que algo importante que puede ayudar mucho en el combate a la desinformación es, uno, crear estos sitios como periodismos de ejercicios de fact-checking, pero también hacer procesos de diálogo con la ciudadanía. Es decir, tener periodistas como hoy, junto con Diana y Tony, hablar de un tema determinado, de que ha sucedido un hecho, o explicar una investigación en detalle y hablar con la ciudadanía, abrir el micrófono, que te cuestionen. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no colocaste tal fuente? ¿Cómo verificaste tal dato? Y uno también rendir cuentas, porque también estamos en la obligación de hacerlo. Y me parece que eso abonaría mucho a que se recobre el tema de la credibilidad y la confianza que deben tener las y los ciudadanos hacia las y los periodistas, que hoy por hoy desgraciadamente hay mucha gente que tiene desconfianza de la labor periodística. Uno,
comparto como autocrítica porque a veces no se ha hecho el trabajo como corresponde, pero en gran medida porque hay una narrativa de hacer creer que el periodismo es malo, y no es así, no es así. Hay una campaña muy bonita de ASDER, ¿verdad? Que me parece que está ahorita sonando. Uh-huh. Realmente lo que busca es darle a conocer a la gente que lo único que buscamos es informar y trasladar los hechos y decir la verdad, ¿verdad? Ya lo que suceda con esa información, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero nos corresponde simple y sencillamente trasladarla de la mejor manera dependiendo del medio. Sí. Ya sea prensa escrita, digital, televisión, radio, etcétera. Y ahora, estamos en tiempos también, Angélica, en que, tú lo mencionabas hace un momento, de repente no existe la mejor credibilidad hacia los medios de comunicación y la gente le cree más al grupo del WhatsApp, ¿verdad?, que a lo que lee en medios de comunicación, incluso medios de comunicación tradicionales. Y tú decías que uno de los propósitos de Infodemia es la alfabetización mediática, es decir, que la gente lea, entienda, corrobore, lea de diferentes fuentes también, pues. Claro. No solo leer un medio, o sea, sí, que tenga un medio de preferencia, por ejemplo, Tony de Ana Verónica, pero que también de repente en el día a día pueda escuchar, ver o leer otro sitio para también ampliar el panorama de contenidos o de fuentes que también pueden encontrar. Y lo otro, identificar la diferencia, que esto creería, bueno, en algún momento esto debería haber sido ya salvado, pero no, entre un medio de comunicación, un medio informativo real y un sitio de contenido de desinformación. Uh-huh. En los famosos grupos de WhatsApp, yo tengo la oportunidad de estar en varios grupos de grupos que no son de periodistas, tanto de familia y de otros, pero a mí me sorprende cómo hay personas que en teoría, y eso es un mito que me gustaría desmitificar, y es que muchas veces se cree que la desinformación o estas cadenitas falsas solo sucede en la gente que de repente uno cree que, no sé, que no tiene formación básica, que apenas sabe leer y escribir y ya, ¿no? O sea, tenés profesionales a veces que te están compartiendo tweets, notas, por ejemplo, la Brittany, la portada, que no son medios, y lo comparten, ¿no? ¿Y por qué sucede? Porque, bueno, muchos de estos sitios de contenido de desinformación, y le llamamos contenido de desinformación, porque tienen justamente un dolo, es decir, mienten de manera deliberada. Y como hablábamos hace un rato del tema de la posverdad, mucha gente ve un tema que le puede interesar, que le llama la atención, y aunque en el fondo algunas veces creen que lo saben, que no es cierto, lo terminan compartiendo. O sea, sí, las y los ciudadanos somos al mismo tiempo receptores de contenido, de información o de desinformación, pero también somos los que replican esos contenidos. En ese ejercicio hay que hacer ese tema de explicar a la gente, por ejemplo, en una nota, ¿qué es una noticia, por ejemplo? ¿Por qué hay que leer la noticia completa? O al menos el titular, ver la imagen y que tenga coherencia con el primer párrafo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a veces títulos tendenciosos, como la Brittany, no sé, que digan, qué sé yo, el fulano tal es la persona más millonaria del mundo, foto, map, video, y de repente abajo aparece otro texto que no tiene nada de coherencia, por ejemplo. O sea, eso es claramente un contenido falso, pero a veces nos dejamos ir solo con lo que dice el titular. Entonces, la primera invitación es, a ver, primero ábralo y véalo. Y lo otro también, que en los grupos de WhatsApp hay gente que sabe que hay contenido erróneo, pero nos quedamos calladitos y calladitas. Entonces también hagamos ese ejercicio, aunque sea la abuelita, la mamá, el papá, el tío, el hermano, pues decir, oye, mira, o mire, eso no es tan así. Ya, le comparto esta otra nota que le puede servir, que se cite un medio de comunicación, ese que usted está viendo, pues no lo es. Y luego, si quiere, podemos platicar, ¿no? Es decir, también tenemos que hacer ese ejercicio, o sea, de contrarrestar, ¿no? O sea, debemos de ser multiplicadores de la alfabetización, es lo que tú dices, Angélica, ¿verdad? O sea, exacto, nos toca ahora con nuestros grupos de amigos también explicarles.
Eso, y platicar. Y fíjate que hay una investigación de la Mónica Herrera y de la UCA que, por ejemplo, coloca un dato bien preocupante, y es que hay mucha gente que no se toma el tiempo para verificar. Es decir, lee una nota o algo, pero es muy poco el porcentaje de gente que se toma el tiempo para decir, uy, esto me llama mucho la atención, está haciendo tendencia, pero ¿será cierto? ¿Ya? Entonces sí es necesario generar esos procesos de diálogo. Nosotros, para empezar, los procesos de alfabetización mediática deben empezarse a hacer desde la academia, con estudiantes de las carreras de periodismo y comunicaciones. Creemos que eso es muy importante, empezar a sensibilizar a las nuevas generaciones, sobre todo en que deben asumir un compromiso de mucho rigor y de mucha ética por la labor que van a hacer. Eso es algo importante. 2, el hacer procesos de diálogos con la ciudadanía, el hacer ejercicios incluso de colocar una nota y colocar, mire, tiene esta y esta. ¿Cuál usted dice que es una noticia real y cuál es falsa? ¿Y por qué, verdad? Lo que decía, explicar qué es una nota, qué es una fuente informativa, por ejemplo, ¿ya? Porque es importante que en una nota haya una fuente citada con su cargo y su nombre. A veces vos ves en unos contenidos de desinformación en estos sitios falsos que de repente dicen, una fuente dijo que no es lo mismo de decir una fuente anónima, porque eso es otro tema, pero a veces dicen, una fuente dijo que, y colocan, otra fuente dijo tal cosa, pero nunca en toda la nota aparece un nombre, nunca aparece un cargo, ¿ya? Entonces, sí. No hay un responsable, es lo que tú dices. No hay un responsable, entonces esas cosas también se pueden verificar, o temas de imágenes también, a veces te colocan, mira esta imagen, no sé, eso es muy común cuando hay, por ejemplo, bombardeos, incendios o cosas en el panorama, sobre todo internacional. Inundaciones. Aquí han circulado imágenes que la gente dice esto ocurrió en no sé dónde y resulta que a los 2 días dicen no, miren, eso fue en Indonesia hace como 3 años, ¿verdad? La última fue la panza del avión de la gente huyendo de Afganistán. Por ejemplo, Y no era de ahí. Hasta medio serio se fueron en la chicagüita, como decimos en salvadoreño, ya ¿verdad? nos hemos ido en chuco. Entonces eso, ¿verdad? No porque lo diga un medio, y yo creo que por ahí va el asunto también, Angélica, en el tema de infodemia, no porque lo diga un medio, debemos de creerlo. Debemos de contrastar con otras fuentes creíbles, o que para nosotros son creíbles, esa información. Nosotros la invitación que hacemos es a que las ciudadanos y las ciudadanas tienen que, lo ideal es tener en este país una cultura de saber informarse, ¿no? De tener una variedad, un ecosistema variado de contenidos, pero también que quienes ejercemos el periodismo y quienes trabajamos en medios, cada vez asumamos un mayor compromiso y tener más responsabilidad en que nuestro trabajo sea siempre excelente y que el error sea una excepción. Y si nos equivocamos, también rectificar, que a veces, insisto, por ahí suele ser la deuda y donde también nos terminan atacando. Es que se equivocan, pero no dicen nada. O y lo mandan a la página 30. Es que la aclaración es en chiquitillo. Así aparece. Sí, no. Eso hay que cambiarlo. Y lo otro también hay que aprender también a leer las informaciones, ¿no? Y eso es, como digo, es un proceso, pero sí, lo principal es no quedarse con lo primero que uno ve. Al menos hay que leerse unas 2 o 3, o sea, una nota de un tema, unos 2 o 3 sitios, ya. Yo les recomiendo, si usted está escuchando una radio y escucha un tema, trate de leerlo en un periódico, luego váyase de confianza, ¿no? Y creíble, que varios lo consuman, y luego váyase también a un medio de televisión y véalo, ¿no? Y platíquelo con alguien más, ¿no? Y ahí también puede ir teniendo esto. Pero insisto, lamentablemente también hay todo un boom de contenido de desinformación, de sitios o medios que también son muy amarillistas, que se están dedicando a y pues también Infodemia busca eso, ¿no? Contrastar información en general. Insisto, los medios tampoco están exentos de eso. Y lo tengo que decir, lamentablemente, en algunos medios ha sucedido esto. A veces más con contenido fake, es decir, que se te va un error de imprecisión y esto, pero a veces también hay un interés de contenido de desinformación, sobre todo en algunas cuentas oficiales, y eso sí es preocupante. Es preocupante porque la obligación nuestra debería ser siempre la búsqueda de la verdad
y plantear la información de manera clara y sencilla a la ciudadanía. No utilizar la información para manipular a la ciudadanía para que piense de una determinada forma. Ese me parece que es uno de los graves daños que estamos haciendo a el periodismo, y eso hay que sí explicarlo y verificarlo y exponérselo también a la gente para que sepa cuál es la diferencia de el buen periodismo, del mal periodismo, de qué es la información contrastada de la información que es a veces falsa, o que busca todo ese tema de generar desinformación. Sí, a veces nos preguntan cosas la audiencia, ¿verdad? Y si no sabemos lo que decimos, mire, no sé. No sé. O los amigos. Mira, sí, no nos vayamos lejos, los amigos. Mira, y vos que estás en los medios, ¿qué sabes de tal cosa? Mira, no te sabría mentir con exactitud, le digo yo, porque... Pero de verdad, y lo que pasa es que la gente lo pregunta como algo que es cierto. Entonces es una gran responsabilidad. Aquí estoy viendo, ya está, infodemia.com.sb está habilitado, y también yo los encontré en @infodemiasb en Twitter. Sí, yo ya los estoy siguiendo ahí en Twitter. ¿Verdad? Y bueno, esto está empezando, apenas tiene 439 seguidores. Ve, ahorita cambió, va subiendo. Síganlos, Infodemia SB en Twitter, para que si de repente usted tiene alguna duda sobre alguna información, se va a Infodemia y ahí le dicen si es falso, si está manipulado, si está, o de repente explican también, ¿verdad? Que estoy viendo. Exacto, es que a ver, estoy viendo los ejes de esto es, las publicaciones se realizan por categorías. Si es cierto, exacto, si es falso, si es engañoso o fuera de contexto, si está manipulado, si es impreciso, es decir, que le falta información, ¿verdad? O que es no verificable, ¿verdad? Porque también se puede dar el caso de que esa información no hay ninguna fuente que lo confirme, pero tampoco que lo desmienta, Angélica. Eso sí, lo que mencionaba hace un momento. O sea, a veces, como decir, no te vas a poner a inventar cosas. Lo que no se puede, no se puede. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero es que yo escucho eso. Sí, porque pues sí, a veces uno es alcanzativo, vaya, en salvadoreño, Angélica, ¿verdad? Uno a veces es alcanzativo. Y ayer leí esto que creo que es que pega muy bien con la entrevista que tenemos ahorita, que ya casi vamos a finalizar porque Angélica nos dijo que tenía una reunión. Si no es correcto, no lo hagas. Y si no es cierto, no lo digas, ¿verdad? Esto lo puso ayer Juan Marco Álvarez, esto es de Marco Aurelio, lo puso ayer Juan Marco Álvarez en Twitter, y dije yo, es que qué palabras tan ciertas, o sea, porque a veces andás, como te dijera, andás contando cosas que a vos no te constan. Entonces vos decís, qué irresponsable. O te preguntan cosas que también a ti no te constan, como dice Tony. Entonces, no sé, ¿verdad? Y a veces la gente hasta se molesta, a mí me sucede, porque me dicen, es que vos no contás nada. Y yo, ¿por qué voy a contar algo que a mí no me consta? Mira, me llega que ya subió de seguidores, ya lleva 444 likes. Muy bien. Infodemia SV, va para arriba. Ajá. Aquí dice Donny Esquivel, para finalizar, Angélica. Ay, ya te soltamos. Hay un dicho popular que dice, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Los romanos nos enseñaron que al pueblo pan y circo. Nos tratan como ignorantes, como falta de educados, nos mienten. Los caudillos o los autodenominados profetas, es el modo operandi de América Latina, después se aferran al poder. Todo esto porque somos un pueblo sin educación, la verdad nos hará libres. Me encanta su entrevista, pues de eso se trata, ¿verdad, Angélica? De que leamos. Angélica, si usted nos haría el favor de que si algo nos preguntan y no sabemos, le podemos hablar para ver si es cierto. Y de hecho tenemos un correo habilitado para que nos puedan compartir dudas de cosas que quieran que verifiquemos. Por ahí, si nos pueden anotar, es de redes, como redes sociales, redes, @infodemia.com.sb. Ahí nos pueden escribir y digan, oigan, yo encontré este tweet y no sé, me gustaría ver si se puede verificar. O miren, esta declaración, o ya vieron en esa entrevista lo que dijeron. O ya leyeron esta nota del periódico que creo que se equivocaron. Entonces pueden compartirnos información. Sí es importante que no solo nos digan, miren, pasó esto, sino que siempre nos compartan ya sea el link
o una captura de imagen del sitio que quieren o de la cosa que quieren que verifiquemos, ¿no? La nota, la imagen, para que se haga un poco más fácil, ¿no? Y eso también a nosotros nos gustaría mucho porque nos permite pues ir haciendo ese ejercicio y es también lo que a la gente le interesa. ¿De qué es lo que la gente está hablando? Angélica, son las 9:02. Sabemos que tiene que ir a otra reunión. Agradecemos sí, el tiempo se va rápido. Su tiempo siempre, y le damos la bienvenida a Infodemia ASB, ¿verdad? O infodemia.com.sb como un sitio de fact-checking o verificación de datos. De verificación, así es. La Olguilla Car dice, excelente el tema y muy buenas opiniones. Me gusta cómo informan Diana y Tony. Gracias. Gracias. La verdad que sí, aquí en estos tiempos de desinformación, nos cuidamos mucho de ser muy responsables con lo que decimos, Angélica. Estaremos obviamente muy pendientes de lo que suceda con Infodemia. No, al contrario, muchas gracias Diana y Tony por el espacio, por permitirnos hablar del sitio y bueno, esperamos ir colocando ya varias notitas que teníamos pendientes subir el fin de semana, que también creo que les van a interesar mucho. Y pues nada, esperamos ahí que nos manden quienes nos están oyendo en esta mañana pues sus dudas o consultas a redes@infodemia.com.sb y justamente lo que queremos es hacer eso, ¿no? Periodismo y trabajar de la mano con la ciudadanía. Así que nada, un gustazo y muy buenos días. Gracias. Bueno, gracias Angélica. Bienvenidos. Suerte. Bienvenidos. Así se le da la bienvenida a este tipo de iniciativas que al final de la pita, lo que uno busca es la verdad. Claro, conocer la verdad, exacto. Conocer la verdad. Sin ninguna tendencia. Mira, hablando de tendencias, Tony, es que ahorita me metí a Twitter, ¿verdad? Ajá. A Infodemia. Y tendencia en El Salvador, en primer lugar, Beri Zamora, sí, mira, sí. Tendencias para ti sale y tendencia en El Salvador, Beri. Mira que. Tendencias para ti, tendencias en El Salvador. En primer lugar me sale Beri. Bueno, mira, sí, es que se murió Pic. Y la verdad que Beri es una persona que la seguimos muchos que estamos comprometidos con finalizar, ¿verdad? Erradicar el maltrato animal y así mucha gente en el país lo está haciendo y por esa situación que está pasando Beri ahorita, pues es tendencia. Muy bien, ya pueden escuchar, recuerden que ustedes pueden escuchar la entrevista con Diana Verónica y Tony en diferentes plataformas de audio, Tony. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. 360podcast.sb también es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sb o sígalos en sus redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sb y en Twitter, @360podcast_sb. Ahí la entrevista, recuerde que se sube todos los días, así que dele clic a la campanita para que una vez esté arriba reciba la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.